11 de febrero de 1858. Una niña pobre, enferma y analfabeta ve a una señora vestida de blanco en una gruta olvidada. Nadie le cree, pero el mundo cambiará para siempre. Hoy te contaré la historia de Nuestra Señora de Lourdes. Su mensaje, su obra silenciosa y los milagros que siguen ocurriendo hasta hoy. Quédate hasta el final, porque Lourdes no es solo un lugar, es una promesa. En el año 1858, en un pequeño pueblo del sur de Francia llamado Lourdes, la vida transcurría con sencillez y dureza. Era una época marcada por la pobreza, las enfermedades y una fe puesta a prueba por el avance del racionalismo. Lourdes no era un lugar importante, no aparecía en los mapas del poder ni del prestigio. Era un rincón olvidado, y justamente por eso fue elegido. Allí vivía Bernardita Soubirous, una niña de apenas 14 años. Su familia era tan pobre que había sido expulsada de su casa y sobrevivía en un antiguo calabozo abandonado. El hambre, el frío y la miseria eran parte de su vida cotidiana. Bernardita no era fuerte, su salud era frágil, padecía asma desde pequeña y apenas podía seguir el ritmo de los demás niños. No sabía leer ni escribir correctamente, no tenía estudios, no pertenecía a ninguna familia influyente. En una sociedad que no escuchaba a los pobres, Bernardita no tenía voz. Nadie la esperaba, nadie la miraba, nadie imaginaba que Dios la había elegido. Y sin embargo, fue a ella, a la más pequeña, a la más débil, a la más ignorada, a quien el cielo decidió confiarle un mensaje eterno. Lourdes no fue elegida por su grandeza, sino por su humildad. Y Bernardita no fue elegida por su saber, sino por la pureza de su corazón. Así comienza la historia de Lourdes, no desde el poder, sino desde la sencillez, no desde la fuerza, sino desde la fe. Entre los meses de febrero y julio de 1858, Bernardita regresó una y otra vez a un mismo lugar, la gruta de Massabielle. No era un santuario, ni un templo. Era una cueva húmeda, oscura, usada para que pastaran los animales. Allí, en ese espacio despreciado por todos, el cielo se abrió 18 veces. En cada aparición, la Virgen se presentó con una sencillez desarmante. No llegó rodeada de gloria ni de tronos, sino con silencio, luz y una presencia que llenaba el corazón de paz. No pidió riquezas, no exigió poder, no prometió triunfos humanos. Sus palabras fueron pocas, pero eternas: oración, penitencia, conversión. La gente comenzó a dudar, a burlarse, a vigilar. Médicos, autoridades y sacerdotes interrogaban a Bernardita buscando contradicciones. Pero la niña nunca cambió su relato. No añadía nada, no exageraba nada. Decía solo lo que veía y lo que oía. Y entonces llegó el momento decisivo. En una de las apariciones, la señora finalmente reveló su nombre. No dijo «Soy María». No eligió una expresión sencilla. Pronunció una frase que estremeció al mundo. «Yo soy la Inmaculada Concepción». Bernardita no comprendía esas palabras. Las repitió como pudo, sin saber su significado. Nunca había oído esa expresión, no tenía formación teológica, no podía inventarla. Y sin embargo, aquella frase confirmaba un dogma proclamado por la Iglesia solo 4 años antes. Fue ahí cuando incluso los más escépticos comenzaron a callar. Porque una niña pobre, enferma y sin estudios no podía haber fabricado aquello. Lourdes dejaba de ser una historia imposible, y comenzaba a ser un misterio real. La Virgen de Lourdes no dejó cartas, no escribió libros, no dictó tratados. Su obra no quedó grabada en tinta, sino en los corazones. Y, sin embargo, su mensaje es uno de los más claros y poderosos de la historia cristiana. Sus pedidos fueron sencillos, casi silenciosos, pero profundamente exigentes. Pidió oración, no como costumbre, sino como encuentro vivo con Dios. Pidió penitencia, no para castigar el cuerpo, sino para sanar el alma. Pidió conversión del corazón, un cambio interior real, que transforme la vida. Pidió confianza en Dios, incluso cuando no se entiende el camino. Y pidió humildad, la misma humildad con la que ella se presentó en la gruta. Nada de grandezas humanas.
Nada de promesas de poder. Solo lo esencial. Y entonces ocurrió algo que marcaría para siempre a Lourdes. La Virgen pidió a Bernardita que cavara en la tierra. Al principio no había nada, solo barro y burla. Pero al insistir, comenzó a brotar un manantial. Un agua humilde, clara, silenciosa, que sigue fluyendo hasta hoy. Con el tiempo, millones de peregrinos llegaron a Lourdes. Bebieron esa agua, se lavaron con ella, rezaron, lloraron, esperaron. Algunos sanaron el cuerpo, otros no. Pero casi todos regresaron con algo distinto, una fe renovada. Porque la obra de Lourdes no es solo curar enfermedades visibles. Es despertar la fe dormida, levantar corazones cansados y recordar al mundo que Dios sigue actuando en lo pequeño. Hablar de los milagros de Lourdes no es entrar en el terreno de la fantasía, sino en el de los hechos cuidadosamente examinados. Desde las primeras apariciones hasta hoy, se han registrado más de 7.000 curaciones atribuidas a la intercesión de la Virgen. Cada una de ellas fue documentada, estudiada y comparada con diagnósticos médicos previos. Sin embargo, la Iglesia no se deja llevar por la emoción. De todas esas curaciones, solo 70 han sido oficialmente reconocidas como milagros. ¿Por qué tan pocas? Porque cada caso pasa por un proceso largo, severo y exhaustivo, donde intervienen médicos creyentes y no creyentes, especialistas de distintas disciplinas, cuyo único criterio es la ciencia. En Lourdes existe un comité médico internacional, considerado uno de los más rigurosos del mundo. Para que una curación sea reconocida como milagro, debe ser inmediata, completa, duradera y sin explicación médica posible. No basta con mejorar, debe desafiar toda lógica científica conocida. Entre los milagros reconocidos se encuentran casos de ceguera recuperada, cánceres desaparecidos, parálisis curadas y enfermedades incurables que se detuvieron sin causa aparente. Historias que, incluso hoy, siguen desconcertando a la medicina moderna. Pero quienes han peregrinado a Lourdes suelen decir algo aún más profundo. El mayor milagro no siempre es el del cuerpo. Muchos regresan sin sanación física, pero con algo igualmente poderoso. Una paz interior inexplicable, una fuerza nueva para seguir viviendo, una fe que renace. Y quizá ese sea el milagro más frecuente de Lourdes, volver a casa con el alma en calma. Lourdes nos recuerda algo esencial. Dios no elige a los poderosos, elige a los humildes. La Virgen se aparece a una niña pobre, enferma y olvidada, porque ahí es donde la gracia se manifiesta con más fuerza. Tal vez hoy no necesites un milagro visible, sino uno silencioso. Volver a creer, volver a confiar, volver a levantarte. Oración final a la Virgen de Lourdes. Virgen de Lourdes, Madre de los enfermos y consuelo de los que sufren. Mira hoy nuestras heridas visibles e invisibles. Llévanos a la fuente viva de tu Hijo. Lava nuestro miedo, nuestra angustia y nuestro dolor. Enséñanos a confiar, a aceptar y a esperar incluso cuando todo parece perdido. Virgen Santa de Lourdes, ruega por nosotros. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un amén en los comentarios. Y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para seguir caminando juntos en la fe y la oración.